Buenos días. Para mí es un honor el poder intervenir en este evento. Muchas gracias por la invitación. Para hablar además de un tema que, si bien resulta recurrente, no creo que sea menos importante y que desde mi perspectiva se ha constituido en uno de los problemas endémicos de nuestra administración de justicia. Me refiero a la constante vulneración del derecho a la libertad personal del penalmente procesado. Dicho en otras palabras, al abuso de la prisión preventiva por parte de nuestros operadores de justicia. Y digo que se ha constituido un problema endémico porque lo tenemos desde hace mucho tiempo, hemos sido recurrentemente sancionados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos por la vulneración del artículo 7 de la Convención Americana, especialmente 7.2 y 7.3, me refiero a la prohibición de privación de libertad ilegal y prohibición de la privación de libertad arbitraria, y sin embargo, décadas después, lejos de mejorar las cosas, creo yo que han empeorado y han empeorado ostensiblemente. Y esto, que no es una apreciación subjetiva, puede objetivamente verificarse a través de las estadísticas de nuestro sistema de justicia. Tenemos el dudoso récord de haber cuadriplicado el número de presos en el Ecuador en los últimos 9 años. Estas son cifras incompatibles con un sistema democrático. Hemos pasado de 9.000 a prácticamente 40.000 presos entre 2009 y lo que va de 2020. El 80% o más de las sanciones que hemos recibido como Estado por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se refiere justamente a la vulneración del 7.2 y 7.3, especialmente el 7.3 de la Convención Americana. Y ojo, estamos hablando de casos de hace muchos años. Cuando hablamos porque además hay que reconocer el esfuerzo de nuestros jueces por colaborar a la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Han hecho tal cantidad de barbaridades que varios de los casos icónicos de la Corte Interamericana son contra el Ecuador. O sea, no hay estudioso de la jurisprudencia de la Corte Interamericana que no conozca, por ejemplo, los casos Tibi versus Ecuador o Chaparro Lapo versus Ecuador, Suárez Rosero versus Ecuador. Y el 85%, como les digo, de las sanciones que como Estado hemos recibido han sido motivados, han sido fundamentados en justamente estas vulneraciones. Lo que quiere decir que mientras a Brasil, Perú, Colombia les sancionan por lo que hacen sus militares, sus policías, sus paramilitares, a nosotros nos sancionan por lo que hacen nuestros jueces. Y ese no es un tema menor, yo creo que es un tema que sí tiene que preocuparnos. Y lastimosamente, y por eso decía que las cosas vienen hacia peor, vemos que la legislación en sus modificaciones y en los proyectos que presentan nuestros asambleístas va siempre hacia peor. Es decir, motivados en mucho por una prensa que magnifica sobre todo el cometimiento de ciertos delitos, vemos que el clima punitivista se ha acentuado y eso se expresa en una mayor exigencia de punitivismo, que traducido en el sistema legal sería reformas de ley hacia más tipos penales, hacia más penas a los ya existentes y sobre todo una exigencia diaria a los jueces de romper todo estándar en materia de protección de la libertad personal del penalmente procesado. Estamos levantando números, pero sin miedo a equivocarme, puedo decir que más del 90% de nuestros jueces no utilizan los estándares convencionales del sistema interamericano a la hora de dictar las prisiones preventivas. Es decir, a lo mucho observan la legislación nacional. Y esto hace que un altísimo porcentaje de las prisiones preventivas que se dictan todos los días por parte de nuestros operadores de justicia sean arbitrarias o ilegítimas, es decir, vulneren el 7.3 de la Convención. ¿Qué es lo que dice la Corte Interamericana en materia de protección de la libertad personal?
en materia en específico del 7.3. Ha generado una jurisprudencia bastante larga. De hecho, ustedes van a ver que en la década de los 90, es decir, ya hace 30 años, hubo una multiplicidad de fallos de la Corte Interamericana, varios contra Ecuador y contra otros países también, Bulacio versus Argentina, Barrios Altos versus Perú, Niños de la Calle versus Guatemala, bueno, una cantidad de fallos en materia y que justamente se referían a la protección del derecho a la libertad personal. Cuando hablamos de privación de libertad arbitraria, ¿de qué estamos hablando? Claro, el 7.2, provisión de libertad ilegal, creo que todo el mundo lo puede entender adecuadamente. Es decir, una privación de libertad ilegal es aquella que incumple con la normativa nacional, tanto constitucional como legal. Yo creo que para eso no hace falta mucho ejercicio mental como para entender. Pero el 7.3, ese es el que nos trae un poquito más de problemas en su aplicación. ¿Por qué? Porque la privación de libertad arbitraria se produce cuando la privación de libertad cumple con la normativa nacional, es decir, es legal, pero incumple con los estándares convencionales. Estándares convencionales que por principio de convencionalidad, que además aparece por primera vez en Almonacid Arellano versus Chile, año 2006, y que ha sido desarrollado como uno de los estándares a cumplir por parte de los operadores de justicia. Bueno, ¿qué es lo que nos dice la Corte Interamericana en materia de privación de libertad arbitraria? Sobre esto hace un análisis de la presunción de inocencia como el baremo, como la medida respecto de la cual se evaluará a una privación de libertad como arbitraria o no. Y esta es una discusión no nueva. De hecho, Vincenzo Mancini, en la década de los 30 del siglo pasado, jurista, penalista italiano del fascismo, ya alertaba en su obra de la incompatibilidad que existía entre la prisión preventiva y la presunción de inocencia. Y decía, bueno, a ver, los que defienden la presunción de inocencia, explíquenme cómo es posible que tengamos normas que permiten encarcelar a personas que todavía no tienen una decisión judicial en contra. Ferrajoli retoma el debate desde el otro lado, obviamente desde el garantismo, y dice, Mancini en esto tiene razón, la prisión preventiva y la presunción de inocencia son incompatibles. Por lo tanto, claro, Mancini proponía eliminar la presunción de inocencia, Ferrajoli propone eliminar la prisión preventiva. Las Cortes Internacionales de Derechos Humanos, en específico la Europea de Derechos Humanos y la Interamericana de Derechos Humanos, están en un punto medio, no están en estos dos extremos. Consideran que una prisión preventiva y una presunción de inocencia pueden ser compatibles, pueden coexistir compatiblemente dentro de un ordenamiento jurídico, siempre y cuando la una no vulnera a la otra, siempre y cuando la prisión preventiva no vulnera la presunción de inocencia. ¿Cuáles son los estándares que ha señalado la Corte Interamericana para esto? En primer lugar, ha sido clara en que la prisión preventiva tiene que cumplir los principios de previsibilidad, razonabilidad, proporcionalidad y necesidad para ser dictada. Punto 1. Punto 2. Ha sido clarísima en señalar en que no puede utilizarse la prisión preventiva como una forma de anticipo de pena, ni puede utilizarse a la decisión de imponer una prisión preventiva como una forma de condena anticipada. Pero además ha señalado varios aspectos puntuales en los cuales la prisión preventiva contravendría la presunción de inocencia. Uno, fundamental, los criterios de peligrosidad del procesado. Una prisión preventiva que se adopta en base de los antecedentes de peligrosidad o los criterios subjetivos de peligrosidad del procesado, evidentemente vulneran la presunción de inocencia. Un segundo criterio ha sido el de la gravedad del tipo penal. Y en esto, claro, ustedes verán que todos los días sale en el periódico titulares como dejaron libre a asesino o violador o narcotraficante. Primero, y ya lo sentenciaron. En segundo lugar, claro, como sociedad, y más que como sociedad, como prensa, porque prensa y sociedad no es lo mismo, se exige que
en los casos en donde se procesa por tipos penales especialmente graves o especialmente mediáticos, la prisión preventiva no sea la última ratio ni la última opción, sino la primera opción. Y claro, les caen durísimo a los jueces cuando no lo hacen. Liberó a un delincuente. Y claro, enseguida empieza toda nuestra pléyade de políticos a pedir la cabeza del juez o los jueces que han dispuesto la libertad de los procesados. Eso hay que ser justos con los jueces también. Entonces, ni la peligrosidad del procesado ni la gravedad del tipo penal pueden ser el sustento para dictar una prisión preventiva. Y ahí tenemos una contradicción inclusive con la normativa que actualmente se encuentra vigente, porque tenemos un artículo en nuestro Código Orgánico Integral Penal que establece que no se podrá sustituir la prisión preventiva en el caso de ciertos delitos. Pero tenemos por el otro lado las decisiones de la Corte Interamericana que dice que siempre se podrá sustituir la prisión preventiva por otra medida menos gravosa en caso de no ser esta primera estrictamente necesaria. Creo que si hablamos de jueces, pues no hay que hacer mucho ejercicio jurídico para explicar cuál de las dos prevalece. Está claro que los estándares convencionales prevalecen sobre la norma legal nacional. Sin embargo, a algunos de los jueces se les hace un poquito difícil entender estos parámetros. Otro aspecto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha relevado como violatorio del derecho a la libertad personal, en específico, causante de arbitrariedad en la prisión preventiva, es del de la grave conmoción social, que es uno de los argumentos a los que los jueces ecuatorianos con más frecuencia recurren a la hora de fundamentar una prisión preventiva. La alarma o conmoción social ocasionada por un evento delictivo. Y finalmente, y en esto en discrepancia con la Corte Europea de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado la reiteración delictiva o la posible reiteración delictiva como una causa de arbitrariedad en la aplicación de la prisión preventiva. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, como juez, ordeno una prisión preventiva a efecto de impedir que el procesado continúe delinquiendo, ya lo estoy juzgando. Obviamente ya me comí la presunción de inocencia, porque ya con esa argumentación de la prisión preventiva lo que estoy diciendo es que cometió el delito por el cual está siendo juzgado y para que no siga delinquiendo, pues lo encarcelo. Esto, obviamente, en casos como violencia doméstica o violencia sexual intrafamiliar puede tener ciertos ribetes, pero en general, insisto, el utilizar este tipo de argumentaciones nos genera prisiones preventivas arbitrarias. Así que, si nos ponemos a analizar desde estos criterios convencionales, creo que casi con seguridad vamos a llegar a la conclusión de que la mayoría de las prisiones preventivas que se dictan en el Ecuador son prisiones preventivas arbitrarias, es decir, que contradicen al artículo 7.3 de la Convención Americana de Derechos Humanos y a los estándares establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la materia. Y eso explica en gran medida, además, el que hayamos pasado de 9.000 presos a casi 40.000 presos en un periodo de tiempo relativamente corto. Con un adicional, las posibilidades de condena a un procesado que ha sido sometido a prisión preventiva evidentemente se multiplican exponencialmente. ¿Por qué? Porque el sistema se cuida a sí mismo. Este no es un problema del juez A, la jueza B o el juez C, no, el sistema se autoprotege. Cuando ya ha dictado una prisión preventiva, va a hacer todo lo posible por condenar, aunque sea por el tiempo que ha estado preso. Y de esa materia, evitarse como sistema futuros inconvenientes, posibles demandas de daños y perjuicios, casos de repetición, etc. Así que esto
realmente desconfigura no solamente nuestro sistema penal, sino inclusive los perfiles constitucionales de la sociedad. Hay una expansión punitivista que se está comiendo las bases mismas del derecho constitucional. Este ya no es un problema de los penalistas, ya no es un problema de los procesalistas, no, este ya es un problema de los constitucionalistas. Y este es un problema que la justicia, creo yo, debería tomar muy, muy en cuenta. Hemos sido sancionados hace 30, 35 años por conductas que los jueces las siguen cometiendo hoy. Somos porcentualmente el país con mayor proporción de sanciones por decisiones judiciales. Y en todos estos casos, por aplicación indebida de la prisión preventiva. Yo creo que ese es un tema que nos tiene que prender las alarmas, que tiene que llamar la atención y sobre el cual creo que tenemos que trabajar todos, tanto Consejo de la Judicatura, gremios de abogados y en especial los jueces. Muchas gracias. Para más información, visite nuestra página web www.funcionjudicial.gov.es o visite nuestras redes sociales.